Hola, mis queridos amigos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Una vida, mil historias. La historia de hoy trata sobre ser abandonada por ser pobre. Solicité trabajo como empleada del hogar en una mansión. Cuando mi jefa vio el collar que llevaba, rompió a llorar de forma desconsolada. ¿De dónde has sacado ese collar? Resultó que ella era. Antes de comenzar la historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué ciudad nos estáis viendo. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para que este canal pueda seguir creciendo y ofreciendo historias aún más interesantes. Mi nombre es Elena. Solía creer que el matrimonio se construía sobre el amor, la lealtad y la lucha conjunta. Estaba convencida de que mientras dos personas se tomaran de la mano, podrían superar cualquier tormenta, por grande que fuera. Sin embargo, esa convicción se fue desmoronando lentamente cuando la pobreza llamó a la puerta de nuestra casa. Me casé con un hombre llamado Javier hace 8 años. En aquel entonces no éramos adinerados. Vivíamos en un pequeño piso de alquiler en un barrio humilde a las afueras de Madrid. El techo tenía goteras cuando llovía. La pintura de las paredes comenzaba a desconcharse. A pesar de todo, aquel modesto hogar siempre se sentía cálido porque estaba lleno de esperanza. Cada mañana me levantaba antes del amanecer, preparaba un desayuno sencillo y luego ayudaba a una vez con su pequeña pastelería para ganar un dinero extra. Por las tardes hacía arreglos de costura. Por la noche todavía sacaba tiempo para preparar empanadillas que dejaba en los bares del barrio. Mi cuerpo a menudo estaba agotado, pero nunca me quejé. Para mí, ver a Javier seguir buscando trabajo con entusiasmo era suficiente para seguir adelante. Te prometo que un día nuestra vida cambiará. Elena, me dijo una noche, mientras me cogía la mano. Yo solo sonreí. Confiaba en él. Los días pasaron. La suerte no llegó de golpe. Poco a poco, nuestra situación comenzó a mejorar. Javier finalmente consiguió un trabajo en una empresa de distribución. Su sueldo no era muy alto, pero sentimos que la vida empezaba a darnos una esperanza. Yo estaba muy agradecida. Por desgracia, ese cambio también alteró algo que nunca hubiera esperado. Javier empezó a llegar tarde a casa. La excusa era siempre la misma: horas extra. Al principio le creí, pero con el tiempo su actitud se volvió fría. Rara vez hablaba conmigo. A menudo se saltaba la cena sin más. Incluso esa mirada cálida que antes siempre me recibía, ahora había desaparecido sin dejar rastro. Intenté comprenderlo. Quizás su trabajo era realmente duro, quizás estaba cansado. Seguí buscando excusas para que mi corazón no se llenara de sospechas. Una tarde, mientras entregaba un encargo de costura, vi por casualidad a Javier salir de un restaurante de lujo con una mujer vestida de forma muy elegante. Reían a carcajadas. La mujer le arregló el cuello de la camisa a Javier con mucha familiaridad. Me quedé paralizada. Sentí una opresión en el pecho, pero decidí guardar silencio. No quería acusarlo sin tener una explicación. Esa noche esperé a que Javier volviera. Te vi esta tarde, le dije en voz baja. Javier apenas me miró. ¿Y qué? ¿Quién era esa mujer? Respiró hondo y se sentó sin mostrar el más mínimo remordimiento. Es una compañera de trabajo. Solo una compañera de trabajo. Sí. Su respuesta fue seca. Demasiado seca. Desde ese día, la duda comenzó a crecer en mi corazón. Sin embargo, seguí eligiendo luchar por nuestro matrimonio. Creía que cualquier problema podía solucionarse si ambas partes estaban dispuestas a intentarlo. Lamentablemente, yo estaba luchando sola. Unos meses después, Javier consiguió un ascenso. Sus ingresos se multiplicaron. Me alegré por él. Pensé que por fin todos nuestros sacrificios darían sus frutos. Qué equivocada estaba. Cuanto más alto era el cargo de Javier, mayor era la distancia entre nosotros. Empezó a avergonzarse de llevarme a los eventos de su empresa. No hace falta que vengas. ¿Por qué?
No quiero ser el centro de los cotilleos. Me quedé en silencio. ¿Quieres decir que soy demasiado sencilla? ¿Que mi aspecto no encaja en tu nuevo entorno laboral de ahora? Esas palabras me hirieron más que un cuchillo. Durante años había sacrificado mi energía, mi tiempo e incluso mi salud para apoyarle. Y ahora mi sencillez era la razón por la que él sentía vergüenza. Aún así, intenté sonreír. No pasa nada. Lo importante es que seas feliz. Pero resultó que su felicidad ya no me incluía. Una mañana, Javier llegó a casa con un abogado. Su rostro era inexpresivo. No había ni rastro de compasión. Quiero poner fin a este matrimonio. El mundo pareció detenerse. ¿Qué he hecho mal? Nada. Entonces, ¿por qué? Javier me miró sin emoción. Quiero empezar una nueva vida, después de todo lo que hemos pasado juntos. Asintió lentamente. Estoy cansado de vivir a la sombra de la pobreza. Mis lágrimas cayeron sin poder contenerlas. Pero si ya estábamos saliendo adelante. No, me refiero a eso. Entonces, necesito una pareja que pueda estar a la altura de mi vida actual. Esa frase destrozó el último resquicio de esperanza que me quedaba. No porque ya no lo amara, sino porque me di cuenta de que el hombre que estaba frente a mí ya no era el Javier que un día prometió tomar mi mano hasta la vejez. Unas semanas después, nuestro divorcio se hizo oficial. Salí de la casa que habíamos construido juntos, llena de recuerdos, solo con una vieja maleta que contenía mi ropa modesta, sin ahorros, sin casa, sin un lugar al que volver. El único objeto que conservé fue un viejo collar de plata que colgaba de mi cuello. Era una herencia de mi difunta madre. Antes de exhalar su último aliento, me dijo: «Nunca te quites este collar, Elena, páselo, que pase». Nunca supe la razón real. Para mí, el collar era simplemente el último recuerdo de una madre a la que quise con locura. Apreté el pequeño colgante en forma de flor, que ya empezaba a oscurecerse por el paso del tiempo. Mis lágrimas volvieron a caer. «Te lo prometo, mamá. Seré fuerte». A la mañana siguiente, con la ropa más decente que tenía, caminé por las calles de la ciudad con una carpeta que contenía mi currículum. Solicité trabajo en varios sitios, pero mi edad, que ya no era tan joven, sumada a mi limitada experiencia laboral, hizo que muchas puertas se cerraran. Al caer la tarde, mis pasos se detuvieron frente a una imponente mansión que se erigía majestuosa en un barrio de lujo. En la verja de entrada había un pequeño cartel: «Se necesita empleada del hogar. Honesta, trabajadora y responsable». Elena respiró hondo. Con el poco valor que le quedaba, se acercó a la puerta de aquella casa. No tenía ni idea de que la simple decisión de llamar a la puerta de esa lujosa mansión cambiaría el curso de su vida y desvelaría un gran secreto que había estado enterrado durante décadas. Estuve un buen rato de pie frente a la imponente verja de la mansión. Mis manos agarraban con fuerza la carpeta con mi currículum. El corazón me latía más rápido de lo normal. No por miedo al trabajo duro, sino porque no sabía si esta puerta sería el comienzo de una nueva esperanza o simplemente un rechazo más. La casa era enorme. Su jardín estaba lleno de plantas perfectamente cuidadas. Flores de colores vivos florecían en cada rincón. Una pequeña fuente fluía serenamente en el centro del jardín, creando una atmósfera de paz que contrastaba enormemente con la ansiedad que sentía por dentro. Respiré hondo. «Que Dios me abra el mejor camino», susurré en voz baja. Con todo el valor que pude reunir, pulsé el timbre junto a la verja. Poco después, un hombre de mediana edad con un elegante uniforme se acercó. Su rostro parecía amable, aunque mantenía un aire profesional. «¿En qué puedo ayudarla, señora?», preguntó cortésmente. «Yo vengo a solicitar el puesto de empleada del hogar». El hombre asintió lentamente. «Pase, por favor. Llamaré a la gobernanta». Seguí sus pasos hacia el interior de la propiedad. Cuanto más avanzaba,
más me daba cuenta de lo lujosa que era la casa. El suelo era de un mármol reluciente. Altas columnas se erigían con firmeza. Grandes ventanales reflejaban la luz del sol, haciendo que todas las estancias parecieran increíblemente luminosas. Nunca imaginé que pondría un pie en un lugar tan magnífico. Unos minutos después, una mujer de unos 50 años se acercó. Su aspecto era sencillo pero impecable. Se llamaba Isabel, la gobernanta, y llevaba trabajando allí más de 20 años. Su nombre es Elena, ¿verdad? ¿Ha trabajado antes como empleada del hogar? Negué, con la cabeza. No, nunca. Durante este tiempo he ayudado a una vecina con su pastelería, he hecho arreglos de costura y me he encargado de mi propia casa. Pero estoy dispuesta a aprender. La señora Isabel me observó el rostro durante unos instantes. ¿Por qué quiere trabajar aquí? Me quedé en silencio por un momento, no porque no supiera la respuesta, sino porque la verdad era demasiado dolorosa para expresarla. Quiero empezar una nueva vida. La señora Isabel asintió lentamente. No preguntó más. Quizás vio la tristeza que todavía quedaba en mis ojos. Nuestra señora es muy disciplinada. No le gustan ni las mentiras, ni la pereza. Si la aceptan, deberá hacer su trabajo con total dedicación. Lo entiendo. Poco después, la señora Isabel me enseñó la casa. Tenía un salón inmenso, un gran comedor, una biblioteca privada, un despacho e incluso un jardín trasero que parecía un pequeño parque. A pesar de todo el lujo, el ambiente era silencioso. No se oían risas, no había conversaciones familiares, solo el sonido de los pasos de los empleados que trabajaban en silencio. ¿La señora vive sola?, pregunté con cuidado. Sí, no tiene familia. La señora Isabel se detuvo un par de segundos. Es mejor que no haga muchas preguntas sobre su pasado. Asentí de inmediato. Disculpe. No pasa nada. Su tono de voz seguía siendo suave, pero pude sentir que había algo que se ocultaba deliberadamente. Unos momentos después, la señora Isabel me pidió que esperara en el salón. La señora bajará a verla en un momento. Me senté, nerviosa. Mi mirada se posó en un retrato familiar que colgaba de la pared. En el cuadro, una joven sonreía feliz mientras llevaba de la mano a una niña pequeña. El rostro de la niña no se veía con claridad porque parte de la pintura se había desvanecido con el tiempo. Sentí algo extraño. Por alguna razón, ver ese cuadro me produjo una sensación de calidez y tristeza al mismo tiempo. Antes de que pudiera pensar más, oí el sonido de unos pasos bajando la escalera. Todos los empleados que estaban en la sala se pusieron firmes de inmediato. Yo también me levanté. Una mujer elegante bajó lentamente desde el piso de arriba. Tendría unos 55 años. Vestía un traje de color crema, de corte, sencillo pero sofisticado. Su pelo estaba perfectamente peinado, su mirada era penetrante, pero ocultaba un cansancio difícil de explicar. Era la dueña de la casa. Su nombre era Diana Vargas, una de las empresarias más exitosas de la ciudad. Incliné la cabeza rápidamente como señal de respeto. «Buenos días, señora». «Buenos días», respondió secamente. Se sentó en el sofá sin apenas expresión. La señora Isabel le entregó mi currículum. Diana lo leyó lentamente. «Solo tiene el graduado escolar». «Sí, señora». «¿Ha trabajado en alguna empresa?» «No». «¿Qué habilidades tiene?» «Cualquier cosa que pueda aprender, la haré lo mejor posible». Diana levantó la vista. Por primera vez, nuestras miradas se encontraron. Su mirada era tan intensa que parecía capaz de leer el alma de una persona. «Parece que llevas una gran carga sobre tus hombros». Esbocé una leve sonrisa. «Quizás sea cierto, señora». «¿Por qué?» Dudé un momento. «Acabo de perder a mi familia». No quería abrir todas las heridas que aún supuraban. Diana no me forzó a contarle más. Simplemente me miró durante unos segundos antes de decir,
las personas que han caído suelen valorar más las oportunidades. Asentí lentamente. Eso es lo que estoy intentando hacer. La sala volvió a quedar en silencio. Unos segundos que parecieron una eternidad. Finalmente, Diana cerró mi carpeta. Mañana, por la mañana, empiezas a trabajar aquí. Creí haber oído mal. Disculpe, señora. Estás contratada. Casi se me saltan las lágrimas. Incliné la cabeza rápidamente. Muchas gracias, señora. Trabajaré lo mejor que pueda. Diana solo asintió. No juzgo a las personas por su pasado, sino por su honestidad. Esa frase sembró una nueva esperanza en mi corazón. Por primera vez, desde el divorcio, sentí que la vida todavía me estaba dando una oportunidad. Al día siguiente, comencé a trabajar. Cumplí con todas mis tareas con cero varitar, esmero. Limpiar la casa, regar el jardín, ayudar en la cocina, ordenar la biblioteca. La señora Isabel me observó en varias ocasiones. Aprendes rápido. Solo quiero devolver la confianza que ha depositado en mí. Los primeros días transcurrieron con calma. Sin embargo, empecé a darme cuenta de una cosa. Todas las tardes, Diana se sentaba sola en el salón familiar, mirando un viejo álbum de fotos. Su rostro parecía fuerte, pero sus ojos siempre estaban llenos de una profunda nostalgia. Nadie se atrevía a molestarla. Era como si todos en la casa entendieran que había una vieja herida que nunca había sanado del todo. Mientras tanto, sin que yo me diera cuenta, el viejo collar de mi madre, que siempre llevaba al cuello, comenzó a llamar la atención de Diana desde distancia. Parecía que lo miraba por un instante y luego apartaba la vista, como si estuviera tratando de recordar algo que había perdido en Kumara, su memoria hacía mucho tiempo. Yo no tenía ni idea de que ese sencillo collar se convertiría en la llave que abriría el mayor secreto de mi vida. Llevaba casi 3 semanas trabajando en casa de la señora Diana. Mis días transcurrían de forma ordenada. Me levantaba antes del amanecer, ayudaba a preparar el desayuno con la señora Isabel y luego limpiaba todas las estancias según el horario. Aunque el trabajo era considerable, lo hacía con gusto. Para mí, tener un trabajo honrado era la forma de recuperar la dignidad que se había derrumbado tras el divorcio. Poco a poco, los demás empleados de la casa comenzaron a aceptarme. Ya no me veían como la nueva. Incluso, en los descansos, a veces charlaban conmigo. Elena, siempre estás sonriendo, a pesar de todo el trabajo que tienes, me dijo un día el jardinero, un hombre llamado Manuel. Sonreí levemente. Si el corazón está lleno de gratitud, hasta el trabajo más pesado parece más ligero. Manuel asintió con admiración. Realmente eres diferente. No me siento diferente. Simplemente no quiero seguir viviendo en la tristeza. Mi pasado fue doloroso, pero no quiero que sea una excusa para dejar de avanzar. Esa tarde, la señora Isabel me pidió que limpiara la biblioteca personal de la señora Diana. Era una habitación a la que rara vez entraba nadie. Altas estanterías de madera estaban repletas de libros antiguos. En un rincón había un gran escritorio con varios álbumes de fotos, cuidadosamente ordenados. Empecé a quitar el polvo con mucho cuidado. Mientras, levantaba un jarrón. Sin querer, la punta del plumero golpeó un marco de fotos que estaba sobre la mesa. ¡Zas! El marco cayó al suelo. Me asusté de inmediato. Dios mío. Por suerte, el cristal no se rompió. Lo recogí rápidamente. Cuando iba a devolverlo a su sitio, mis ojos se fijaron, sin querer, en la foto que contenía. La fotografía mostraba a 2 mujeres jóvenes, sonriendo felices. Estaban de pie, una al lado de la otra, cogiéndose de la mano. Sus rostros eran muy parecidos. Probablemente eran hermanas. En la parte de atrás de la foto había una frase escrita que se estaba borrando. Para mi querida hermana. Que nunca nos separemos. Clara. Sonreí levemente. Qué unidas parecían. Sin querer entrometerme en los asuntos personales de mi jefa, volví a colocar la foto en su sitio.
Justo en ese momento, oí unos pasos detrás de mí. Elena. Me giré de inmediato. Disculpe, señora. No quería tocar el marco de la foto. La señora Diana se acercó. No pasa nada. Cogió el marco y limpió un poco de polvo que aún quedaba. Su mirada se volvió melancólica. Ella significaba mucho para mí. Incliné la cabeza. Lamento haberla puesto triste. La señora Diana negó con la cabeza. No es culpa tuya. Esbozó una leve sonrisa, pero era una sonrisa llena de una profunda nostalgia, como si hubiera alguien a quien anhelaba encontrar, pero nunca lo había conseguido. Unos días después, la casa recibió una visita importante. Varios socios de negocios de la señora Diana vinieron para discutir una colaboración empresarial. La señora Isabel nos pidió a todos los empleados que ayudáramos a preparar un almuerzo. Yo ayudé a llevar una bandeja con bebidas al salón, con las prisas. La manga de mi blusa se subió un poco mientras levantaba la tetera. El collar de mi madre, que normalmente estaba oculto bajo la ropa, quedó a la vista, colgando de mi cuello. No me di cuenta en absoluto. Cuando todos los invitados se fueron, la señora Diana se quedó sentada sola, en el salón. Empecé a recoger los vasos que quedaban. Al inclinarme, para coger la bandeja, el pequeño colgante en forma de flor volvió a asomar por debajo de mi blusa. La mirada de la señora Diana se detuvo de repente. Su rostro cambió. La mano con la que sostenía la taza empezó a temblar. Se levantó lentamente. Su mirada ya no se fijaba en mi rostro. Toda su atención estaba puesta en el collar. Me sentí confundida. «¿Ocurre algo, señora?» Se acercó más. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus labios temblaban. «Elena». Su voz era apenas un susurro, como si saliera de un corazón que había guardado un anhelo durante mucho tiempo. Levantó la mano, pero no llegó a tocar el collar. Sus dedos se detuvieron a unos centímetros del colgante. Las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. Yo estaba cada vez más desconcertada. «Señora, ¿he hecho algo mal?» No hubo respuesta. Unos segundos después, las lágrimas de la señora Diana cayeron sin control. Se tapó la boca con las dos manos. Su cuerpo temblaba violentamente. Todas las personas que estaban en la sala detuvieron lo que estaban haciendo. La señora Isabel parecía sorprendida. «Señora Diana». Pero la señora Diana parecía no oír a nadie. Su mirada seguía fija en el collar que yo llevaba. Entonces, incapaz de controlar sus emociones por más tiempo, me agarró por los hombros. Rompió a llorar. «Ese collar». Su voz se entrecortaba. ¿De dónde has sacado ese collar?» Yo no entendía nada. «Es una herencia de mi madre». El rostro de la señora Diana se puso aún más pálido. «¿Tu madre?» «Sí, señora». «¿Cómo se llamaba tu madre?» La miré, llena de dudas. Mi madre se llamaba Carmen. Al oír ese nombre, la señora Diana retrocedió un paso. Negó con la cabeza repetidamente. «No, no puede ser». Su llanto se hizo más fuerte. Todos se miraban confusos. Nadie entendía lo que música estaba pasando. Yo solo podía quedarme allí, paralizada. La señora Diana volvió a mirar del colgante. Con la mano todavía temblorosa, abrió un pequeño cajón de una mesa del salón. De su interior sacó una vieja foto que empezaba a amarillar. La foto mostraba a las mismas dos jóvenes de la foto de la biblioteca. Una de ellas llevaba un collar idéntico al mío. La señora Diana comparó la foto con mi collar. Sus lágrimas volvieron a brotar. Susurró en voz baja, casi inaudible: «Llevo 30 años buscándote». Contuve la respiración. «¿Qué quiere decir, señora?» La señora Diana levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto. Con una voz llena de emoción, dijo: «Mañana por la mañana, ven conmigo. Tengo que asegurarme de algo. Hay un gran secreto que podría cambiar tu vida para siempre». Solo pude asentir lentamente. No tenía ni idea de que el viaje del día siguiente desvelaría el velo del pasado de mi familia.
que había estado tan profundamente enterrado y al mismo tiempo revelaría una conexión que nunca podría haber imaginado con la mujer a la que hasta ahora había llamado mi jefa. No pude pegar ojo en toda la noche. Las palabras de la señora Diana no dejaban de resonar en mi cabeza. Llevo 30 años buscándote. Esa frase me llenaba de curiosidad y confusión a partes iguales. ¿Cómo era posible que una mujer rica, a la que conocía desde hacía apenas unas semanas, me dijera algo así? ¿Qué relación tenía el collar de mi madre con ella? Intenté recordar el último mensaje de mi madre. Nunca te quites este collar, Elena, pase lo que pase. Hasta ahora había pensado que era un simple recuerdo. Ahora empezaba a sentir que ese pequeño objeto guardaba una historia mucho más grande de lo que jamás había imaginado. A la mañana siguiente, después de terminar todas las tareas de la casa, la señora Diana me llamó a su despacho. Parecía mucho más tranquila que el día anterior, aunque sus ojos todavía estaban hinchados de tanto llorar. «Elena, ven conmigo». «Sí, señora». La seguí hasta el garaje. Allí nos esperaba un chofer privado llamado Ramón. El coche se alejó de la lujosa mansión. Durante el trayecto apenas hablamos. La señora Diana pasaba la mayor parte del tiempo mirando por la ventanilla, como si estuviera reuniendo el valor para abrir una vieja herida que había guardado para sí misma durante décadas. Aproximadamente una hora después, el coche se detuvo en un tranquilo cementerio. Yo estaba cada vez más confundida. La señora Diana bajó. Primero, llevaba un ramo de jazmines blancos. «Vamos». La seguí por un sendero hasta detenernos frente a una tumba muy bien cuidada. En la lápida estaba escrito un nombre que me dejó paralizada: Clara Vargas. La señora Diana colocó las flores sobre la tumba. Sus lágrimas volvieron a caer. Esta era mi hermana mayor. Me quedé en silencio. Ella continuó. Hace 30 años, mi hermana desapareció. La miré lentamente. ¿Desapareció? Sí. Respiró hondo. Nuestra familia era acomodada, pero hubo una gran disputa familiar. Mi hermana decidió irse de casa con el hombre que amaba, y desde ese día perdimos todo contacto. La señora Diana cerró los ojos por un momento. La buscamos por todas partes, pero nunca la encontramos. Escuché con total atención. Unos años después, solo nos llegó la noticia de que mi hermana había fallecido por una enfermedad. ¿Tuvo hijos? La señora Diana asintió lentamente. Eso es lo que nunca supimos. Solo oímos rumores de que había dado a luz a una niña, pero que esa niña también había desaparecido. Mi corazón empezó a latir más deprisa. Por alguna razón, cada fragmento de esa historia me resultaba extrañamente familiar. La señora Diana abrió el pequeño bolso que llevaba. Sacó una vieja caja de madera. Elena. Sí, señora. ¿Puedo ver tu collar? Me quité rápidamente el collar de mi madre y se lo entregué. Ella abrió la caja de madera. Dentro había un colgante con una forma casi idéntica. La diferencia era que a este le faltaba la cadena. Me quedé sorprendida. Tienen la misma forma. La señora Diana asintió. En realidad eran un par. Miré los dos colgantes. Al acercarlos, ambos se unían para formar una flor completa. Mis manos empezaron a temblar. Este collar lo hizo nuestro padre. Se lo regaló a sus 2 hijas, uno para mí y otro para mi hermana. Mis ojos llenaron de lágrimas. Todavía no me atrevía a sacar ninguna conclusión. Me cogió las 2 manos. Elena. Sí, señora. ¿Cuál era el nombre completo de tu madre? Carmen. Pareció pensar durante un buen rato. ¿Y tu madre te contó alguna vez algo sobre su familia? Negué con la cabeza. Nunca. Mi madre solo decía que no teníamos más parientes. La señora Diana suspiró profundamente. Eso es lo que me hace estar segura. ¿Segura de qué? Me miró con una profunda emoción. Mi hermana se cambió el nombre. Me quedé helada. ¿Qué quiere decir? El verdadero nombre
De mi hermana no era Carmen, era Clara. Abrió una vieja carpeta con documentos familiares. Dentro había una copia de una partida de nacimiento. El nombre que figuraba era Clara Vargas. Nuestro padre siempre la llamaba Clarita. Después de irse de casa, es muy probable que cambiara su identidad a Carmen para que no la encontráramos. Fácilmente. Empecé a llorar. Mi mente estaba llena de preguntas. Si todo esto es verdad, entonces, significa que yo. Es posible. Mi voz era casi inaudible. La señora Diana asintió lentamente. Eso es lo que quiero confirmar. Luego sacó un sobre. Dentro había una vieja foto descolorida. En la foto se veía a una mujer joven sosteniendo a una niña. La mujer se parecía muchísimo a mi madre cuando era joven, y la niña en sus brazos llevaba el collar que ahora estaba en mis manos. Me tapé la boca. Las lágrimas caían sin cesar. Esa es la última foto de mi hermana. Y esa niña. La señora Diana no pudo terminar la frase. Llorando, me abrazó. Pero unos momentos después deshizo el abrazo. No quiero sacar conclusiones basándome solo en un collar y una foto. Entonces, ¿cómo vamos a asegurarnos? ¿Con qué? Una prueba de ADN. Asentí lentamente. Si esa es la única forma de saber la verdad, estoy dispuesta a hacérmela. De vuelta a casa, mi mente seguía llena de posibilidades. ¿Había vivido toda mi vida sin conocer mis verdaderos orígenes? ¿La mujer a la que había llamado mi jefa era en realidad de mi propia sangre? Mientras tanto, en otro lugar, mi exmarido Javier disfrutaba de su nueva vida con la mujer que había elegido. No tenía ni idea de que la mujer a la que había abandonado por ser pobre estaba ahora al borde de un cambio de vida que él nunca podría haber imaginado. Desde ese día, mi vida pareció transcurrir entre la esperanza y la ansiedad. La señora Diana organizó todo el proceso de la prueba de ADN a través de un hospital que colaboraba con su fundación. No quería sacar conclusiones precipitadas basándose solo en la similitud de un collar, una foto antigua o una historia del pasado. Para ella, la verdad debía demostrarse de una manera irrefutable. Yo respeté su decisión, aunque en el fondo de mi corazón comencé a sentir un vínculo difícil de explicar cada vez que estaba cerca de ella. La atención que la señora Diana me prestaba se sentía tan sincera, no como la relación entre una jefa y una empleada, sino como la de alguien que temía terriblemente perder a su familia por segunda vez. Los días de espera de los resultados se hicieron eternos. Seguí, trabajando como de costumbre. Barría el patio, ayudaba a la señora. Isabel en la cocina, regaba las plantas y ordenaba la biblioteca. No descuidé ninguna de mis tareas. La señora Diana también se comportaba como siempre. Nunca me trató de forma especial delante de los demás empleados. Sin embargo, cuando estábamos solas, a menudo la sorprendía mirándome en silencio. Una tarde, me llamó al jardín trasero. Elena. Sí, señora. ¿Todavía recuerdas a tu madre? Esbocé una leve sonrisa. Muchísimo. Cuéntame sobre ella. Miré el cielo, que empezaba a teñirse de naranja. Mi madre era una persona sencilla. Siempre me enseñó a no envidiar la vida de los demás. También decía, el dinero se puede ganar, pero la honestidad nunca debe perderse. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Hasta el final de su vida, siempre sonreía. La señora Diana también sonrió, aunque sus ojos volvieron a humedecerse. Así era mi hermana. Me giré. Ella se secó rápidamente las lágrimas. Quiero decir, si todas estas suposiciones son ciertas, solo asentí lentamente. Mientras tanto, la vida de mi exmarido comenzó a cambiar. Javier, que antes estaba tan orgulloso de su nuevo puesto, ahora se enfrentaba a diversos problemas. La empresa donde trabajaba fue sometida a una investigación interna por presunta malversación de fondos por parte de varios directivos. Javier no estaba implicado directamente, pero el proyecto que había sido su
principal fuente de ingresos, fue cancelado y sus bonificaciones anuladas. Varios de los bienes que acababa de comprar tuvieron que ser vendidos para cubrir las deudas. Al mismo tiempo, la mujer a la que había elegido porque creía que podía elevar su estatus social comenzó a mostrar su verdadera cara. Me dijiste que mi vida sería un lujo. Eso era antes. Ahora todo ha cambiado. Estoy intentándolo. Estoy harta de vivir así. La mujer empezó a pasar cada vez menos tiempo en casa. Javier comenzó a sentir la soledad que yo había sentido una vez. Pero ya era demasiado tarde. 3 semanas después, esa mañana, el ambiente en casa de la señora Diana era diferente. Ella caminaba de un lado a otro en el salón. Miraba el reloj de la pared constantemente. Nunca la había visto tan nerviosa. Alrededor del 10 de la mañana, un coche se detuvo en la entrada. Un médico y su asistente entraron con un sobre marrón. Mi corazón se aceleró. La señora Diana se levantó, sus manos temblaban visiblemente. Por favor, siéntense. El médico abrió la carpeta con calma. Hemos realizado el análisis siguiendo todos los procedimientos. Nos miró a ambas. Entonces, la voz de la señora Diana sonó como un susurro. El médico respiró hondo. Los resultados de la prueba muestran una compatibilidad biológica extremadamente alta. Contuve la respiración. Eso significa. El médico sonrió cálidamente. La señora Diana es pariente de sangre por parte de la madre, señorita Elena. La habitación quedó en un silencio absoluto. Todavía no podía procesar esas palabras. El médico continuó. Según el análisis genético, la relación más probable es la de tía y sobrina biológicas. Mis lágrimas cayeron de inmediato. La señora Diana se tapó la boca. Lloraba en silencio. Unos segundos después, me abrazó con una fuerza increíble. Elena, perdóname, sobrina. He tardado demasiado en encontrarte. Mi llanto se desató. Le devolví el abrazo. Tía. Por primera vez desde que mi madre murió, volví a pronunciar esa palabra. Se sentía cálida. Se sentía reconfortante. La señora Isabel, que había estado de pie junto a la puerta, también lloraba de emoción. Gracias a Dios. Por fin la familia de la señora se ha reunido. Cuando la calma regresó, la señora Diana me llevó a su despacho. Abrió una caja fuerte. Dentro había muchos documentos familiares, fotos antiguas, cartas y un diario gastado. Era de tu madre. Mis manos temblaron al cogerlo. Abrí la primera página. La caligrafía de mi madre seguía siendo impecable. Para mí, hija, Elena. Si algún día lees esto, significa que ya no estoy contigo. Mis lágrimas volvieron a caer. Nunca odié a mi familia. Solo quería protegerte de las disputas que nos separaron. Si el destino te reúne con ellos, no guardes rencor. Perdona el pasado. Construye un futuro mejor. No pude seguir leyendo. Mi llanto se intensificó. La señora Diana me puso una mano en el hombro con delicadeza. Mi hermana siempre fue así. Prefería guardar su dolor antes que cultivar el odio. Asentí, abrazando el diario. Ahora entendía por qué mi madre nunca me había hablado de su familia. No porque no los quisiera, sino porque quería que yo creciera sin heredar las heridas del pasado. Esa tarde, la señora Diana me miró con inmenso cariño. A partir de hoy, no solo eres parte de esta casa, eres parte de mi familia. Mis lágrimas volvieron a brotar. Sin embargo, sin que nos diéramos cuenta, fuera de la mansión, alguien observaba desde detrás de la verja. Era Javier. Había venido a ver a la señora Diana para solicitar un puesto en una de sus empresas filiales. Se quedó de piedra al ver a su exmujer bajar del coche con la señora Diana, tratándose con una familiaridad evidente. El rostro de Javier se puso pálido. Jamás habría imaginado que la mujer a la que se había divorciado por ser pobre estaba ahora al lado de una de las empresarias más influyentes de la ciudad. No como una empleada, sino como la familia que acababa de ser reencontrada.
Desde que se conocieron los resultados del ADN, mi vida cambió lentamente. Pero lo que más agradecía era que ninguno de esos cambios alteró la forma en que mi tía Diana me trataba. Seguía siendo humilde. Me pidió que me quedara a vivir en la casa, no como empleada, sino como un miembro de la familia recién encontrado. Elena, me dijo una mañana. Sí, tía. Al oír esa palabra, su sonrisa siempre se iluminaba. Por fin alguien vuelve a llamarme tía. Le tomé la mano. Gracias por aceptarme. Mi tía negó con la cabeza. No soy yo quien te acepta. Eres tú la que ha vuelto a su familia. Sentí un nudo de emoción en la garganta. Durante años había vivido sintiéndome sola. Ahora, por primera vez, tenía de verdad una familia. Unos días después, mi tía Diana organizó una cena sencilla en casa. Invitó a algunos parientes cercanos que conocían su larga búsqueda de su hermana. El comedor se llenó de emoción. Todos me recibieron con amabilidad. Un señor mayor, que era amigo de mi difunto abuelo, incluso me tomó las manos y dijo: «Tu rostro es idéntico al de tu madre». Solo pude sonreír, conteniendo las lágrimas. Esa noche estuvo llena de historias sobre la infancia de mi madre. Escuché muchas cosas que nunca había sabido. Resultó que mi madre era la hija mayor, muy cariñosa. Le encantaba pintar. Siempre protegía a su hermana pequeña, Diana, de cualquier problema. Cuantas más historias escuchaba, más la echaba de menos. Pero esta vez, esa añoranza ya no se sentía solitaria, porque ahora había personas que también la querían. Por otro lado, la vida de Javier empeoraba. La empresa donde trabajaba anunció despidos masivos debido a grandes pérdidas. El nombre de Javier estaba en la lista. Intentó buscar trabajo en otras empresas, pero su edad, sumada a la mala reputación de su antigua compañía, hizo que muchas de sus solicitudes fueran rechazadas. Sus ahorros empezaron a agotarse. El coche, del que tan orgulloso estaba, tuvo que ser vendido. La casa que había comprado, con una elevada hipoteca, fue finalmente embargada por el banco. La mujer que había elegido lo abandonó sin decir una palabra. Javier estaba ahora completamente solo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el lujo que tanto había perseguido no podía reemplazar la sinceridad que una vez tuvo. Un mediodía, mi tía Diana me llevó a la inauguración de una fundación educativa de su propiedad. Me presentó a muchos invitados. Esta es mi sobrina, Elena. Al principio me sentí cohibida, pero mi tía me tomó la mano con calidez. No tengas miedo, eres parte de la familia Vargas, asentí lentamente. En medio del evento, un hombre observaba desde lejos. Su rostro estaba pálido. Lo reconocí. Era Javier. Había venido a una feria de empleo que se celebraba junto con el evento de la fundación. Nuestras miradas se cruzaron. Javier no podía creerlo. Vio cómo mi tía me hablaba con afecto. Vio cómo los invitados me trataban con respeto. Vio cómo me trataban como parte de la gran familia Vargas. Javier se acercó lentamente. Su rostro estaba lleno de arrepentimiento. Elena, me giré, tranquila. Hacía mucho tiempo que no oía mi nombre pronunciado con tanta suavidad. ¿Qué tal? ¿Estás? Respondí educadamente. Bien. Javier bajó la cabeza. Quiero hablar contigo. Miré a mi tía. Ella solo asintió. Ve. No pierdes nada por escuchar. Seguí a Javier hasta un pequeño jardín al lado del edificio. Durante un rato, estuvimos en silencio. Finalmente, Javier rompió el hielo. Me equivoqué. Permanecí en silencio. He estado persiguiendo una vida que creía mejor, pero he perdido a la persona más valiosa. Respiré hondo. Todo eso ya es pasado. Javier negó con la cabeza. No. Todos los días recuerdo tus sacrificios. Recuerdo cómo trabajabas de la mañana a la noche. Recuerdo que siempre me apoyaste. Fui yo el que no supo valorarte. Sus ojos comenzaron a humedecerse.
¿Puedes perdonarme? Lo miré con calma. Ya. No había ira en mi corazón. Solo quedaba la lección aprendida. Te perdoné es mucho tiempo. El rostro de Javier mostró un leve alivio. Pero, continué, perdonar no significa volver al pasado. Su sonrisa se desvaneció. Lo entiendo. Elena, ¿y si el tiempo pudiera retroceder? Negué con la cabeza. El tiempo no puede retroceder, pero podemos elegir ser mejores personas. Javier bajó la cabeza. Sus lágrimas cayeron. Por primera vez, vi al hombre que una vez fue tan arrogante llorar de arrepentimiento. Pero ya no sentía deseos de venganza. Solo esperaba que realmente aprendiera de sus errores. Al llegar a casa, mi tía Diana me llamó al salón. ¿Cómo te sientes después de ver a Javier? Sonreí levemente. Extraña. ¿Cómo? Antes pensaba que volver a verlo me enfadaría, pero no ha sido así. Solo siento que mi vida ha avanzado mucho. Mi tía sonrió con orgullo. Esa es la señal de que realmente has sanado. Asentí. Esa noche, volví a abrir el diario de mi madre. En la última página había una frase que no había leído. Elena, nunca devuelvas mal por mal. Cuando eliges perdonar, en realidad te estás liberando a ti misma. Cerré los ojos, abrazando el libro. Sin darme cuenta, el viaje de mi vida aún no había terminado, porque al día siguiente mi tía Diana reunió a toda la familia Vargas. Dijo que había una decisión importante que cambiaría mi futuro para siempre. A la mañana siguiente, la mansión de la familia Vargas estaba más concurrida de lo habitual. Uno a uno, los coches entraban en la propiedad. Hombres y mujeres elegantemente vestidos bajaban con sonrisas cálidas. Eran la familia extendida de los Vargas, que acudían a la llamada de mi tía, Diana. Yo estaba de pie junto a la señora Isabel, nerviosa. No tengas miedo, susurró la señora Isabel sonriendo. Todos saben ya quién eres. Asentí. Aunque estaba confirmado por ADN que era parte de la familia, todavía me sentía como una extraña entre parientes que acababa de conocer. Unos minutos después, mi tía Diana se puso en el centro del salón. Miró a todos los miembros de la familia presentes. Gracias por venir. Hoy tengo una noticia que llevamos décadas esperando. Extendió su mano hacia mí. Elena, ven aquí. Me acerqué lentamente. Tenía las manos frías por los nervios. Cuando estuve a su lado, me tomó la mano con fuerza. Esta joven es la hija de mi hermana Clara Vargas, a quien hemos buscado durante tanto tiempo. La sala quedó en silencio. Varios miembros de la familia derramaron algunas lágrimas. Un hombre de unos 60 años, que resultó ser primo de mi tía, se acercó. Me miró el rostro durante un largo rato. Increíble. Es el vivo retrato de la tía Clara de joven. Solo pude sonreír con timidez. Poco después, una mujer mayor me abrazó con fuerza. Bienvenida a tu casa, hija. Mis lágrimas volvieron a caer. Había vivido años sin saber que tenía una familia que me buscaba. Ahora estaban frente a mí, llenos de afecto. Después de la reunión familiar, mi tía me llevó a su despacho. Sobre la mesa había varias carpetas con documentos. La miré, extrañada. Tía, ¿qué es esto? Sonrió. Siéntate. Obedecí. Mi tía abrió una de las carpetas. Esta es una decisión que llevo mucho tiempo queriendo tomar. Yo estaba cada vez más confundida. ¿Qué decisión? Quiero que me ayudes a dirigir la Fundación Clara. Me quedé de piedra. ¿La fundación? Mi tía asintió. Fundé esta organización en memoria de mi hermana. Durante todo este tiempo, la fundación ha centrado en la educación y el empoderamiento de la mujer. Me miró, con esperanza. A partir de ahora, quiero que tú la dirijas conmigo. Negué con la cabeza de inmediato. Pero no tengo experiencia. Puede que no tengas experiencia, pero tienes algo mucho más importante. ¿El qué? Honestidad. Mi tía sonrió cálidamente. Se puede aprender a dirigir, pero no todo el mundo tiene un corazón sincero.
Me quedé en silencio. Esas palabras me recordaron a mi madre. Ella también decía siempre que la honestidad era un tesoro invaluable. Desde ese día, mi vida volvió a cambiar. Ya no trabajaba como empleada del hogar. Sin embargo, seguía ayudando a la señora Isabel en la cocina cuando tenía tiempo. Elena, ahora eres de la familia. ¿Por qué sigues ayudándome? Sonreí. Usted me enseñó mucho, nunca podría olvidarlo. La señora Isabel rió suavemente. No has cambiado nada. Para mí, el estatus puede cambiar, pero la actitud no. No quería olvidar los tiempos difíciles que había pasado. Precisamente esa experiencia me enseñó a valorar a cada persona. Unos meses después, la Fundación Clara comenzó a crecer rápidamente. Abrimos talleres de capacitación para mujeres que habían perdido su empleo, ofrecimos becas para niños de familias con bajos recursos y proporcionamos microcréditos a madres para iniciar pequeños negocios. Cada vez que veía sus sonrisas, me acordaba de mí misma. Yo también estuve en su lugar, sin trabajo, sin nadie en quien apoyarme. Por eso, quería ser una razón para que otros mantuvieran la esperanza. Una tarde, mientras supervisaba uno de los talleres, alguien se acercó a la recepción. No vi quién era hasta que un miembro del personal se me acercó. Señora Elena. Sí. Alguien quiere verla. ¿Cómo se llama? Javier. Respiré hondo. Hacía meses que no nos veíamos, asentí, hágale pasar. Javier entró con ropa mucho más modesta que antes. Parecía cansado, pero su mirada ya no estaba llena de arrogancia. Inclinó la cabeza. Gracias por recibirme. Le invité a sentarse. ¿En qué puedo ayudarte? Javier dudó. He oído que esta fundación ayuda a la gente a encontrar trabajo. Asentí. Es cierto. Su voz tembló. Quiero trabajar. Lo miré por un momento. Recordé todo el dolor que me había causado. Pero también recordé el último mensaje de mi madre. No devuelvas mal por mal. Miré a Javier, con calma. Si de verdad quieres trabajar con honestidad, la fundación puede ayudarte con formación y una oportunidad laboral. Javier levantó la vista de golpe. ¿Me ayudarías? No te ayudo por nuestro pasado, sino porque todo el mundo merece una oportunidad para rehacer su vida. Las lágrimas cayeron por las mejillas de Javier. Gracias. Solo sonreí. Ese día me di cuenta de que ya no vivía como la mujer que fue abandonada por ser pobre. Me había convertido en alguien capaz de dar fuerza a otros sin guardar rencor. Mientras tanto, mi tía Diana observaba todo desde la ventana de su despacho. Sonrió con orgullo. En su corazón, susurró. Hermana Clara, tu hija se ha convertido en una mujer mucho más fuerte de lo que jamás imaginamos. Pero todavía hay una última sorpresa preparada. Una sorpresa que será el broche de oro para el viaje de su vida y cumplirá el último deseo de mi difunta hermana. Sobre el significado de la familia. Ha pasado un año desde el día en que el viejo collar de mi madre cambió el curso de mi vida. Muchas cosas han cambiado, pero una cosa permanece intacta. La gratitud que siento cada mañana al abrir los ojos. Ahora vivo con mi tía Diana en la casa de la familia Vargas. La casa que antes me parecía tan extraña ahora es el lugar que verdaderamente llamo hogar. Ya no hay ese silencio que antes llenaba cada rincón de la mansión. Ahora, cada fin de semana, la familia se reúne. Risas, oraciones y anécdotas llenan el comedor que antes fue testigo de la soledad. La señora Isabel sigue trabajando como siempre, pero ya no me llama señora Elena. Prefiere decir, niña, Elena, la comida está lista. Siempre sonrío al oírla. Para mí, ese trato es mucho más cálido que cualquier título. La Fundación Clara ha crecido mucho más allá de nuestras expectativas. Cada mes, decenas de mujeres que habían perdido su empleo asisten a los talleres de capacitación. Muchas de ellas han logrado abrir sus propios negocios. Otras han conseguido un trabajo digno. A menudo voy a verlas, no como
una directora que busca respeto, sino como alguien que ha sentido en carne propia la amargura de perderlo todo. Un día, una joven madre se me acercó con una caja de pasteles. Señora Elena. Sí. Gracias. ¿Qué ocurre? Estuve a punto de rendirme, pero gracias a la ayuda de esta fundación, ahora tengo mi propio pequeño negocio. Me entregó una caja con los pasteles que ella misma había hecho. Sé que no es mucho, pero los he hecho con toda mi gratitud. Lo acepté con una sonrisa. Gracias. Me alegro mucho de ver que ha podido salir adelante. Momentos como ese me hacen darme cuenta de que la verdadera felicidad no es vivir rodeada de lujo, sino ser una razón para que otros recuperen la esperanza. Mientras tanto, la vida de Javier tomó un rumbo diferente. Con la ayuda de la formación de la fundación, consiguió un trabajo como administrativo en una empresa de logística. Su sueldo no era alto, pero trabajaba con esmero. Una tarde, vino a la fundación solo para devolver un libro que había tomado prestado. No volveré a molestarte. Sonreí. Nunca ha sido una molestia. Javier bajó la cabeza. Antes pensaba que la felicidad solo se podía comprar con dinero. Y ahora sé que la lealtad es mucho más valiosa que el lujo. Asentí lentamente. Cuida bien de tú. Segunda oportunidad. Lo intentaré. Antes de irse, Javier se detuvo. Elena. Sí. Gracias por perdonarme. Sonreí sinceramente. Espero que ambos nos convirtamos en mejores personas. Javier asintió y se marchó sin mirar atrás. Al ver su espalda alejarse, ya no sentí dolor. Solo una oración para que cada persona reciba la oportunidad de mejorar su vida. Unas semanas después, la familia Vargas se reunió en casa. Era el día del cumpleaños de mi difunta madre. En el salón, colgaron un gran cuadro. Mostraba a dos mujeres jóvenes sonriendo, Clara Vargas y Diana Vargas. Debajo del cuadro, mi tía Diana colocó los dos collares, ahora unidos, formando una flor completa. Me miró sonriendo. Elena. Sí, tía, tengo algo para ti. Me entregó una carpeta azul. La abrí lentamente. Dentro había un acta de modificación de la herencia familiar y un nombramiento oficial como presidenta de la Fundación Clara. Miré a mi tía de inmediato. Tía, ya me estoy haciendo mayor. Es hora de que la siguiente generación continúe con todo esto. Mis lágrimas volvieron a caer. Tengo miedo de no ser capaz. Mi tía me tomó la mano. ¿Eres capaz? Porque tú lideras con el corazón. Toda la familia aplaudió. Nunca imaginé que la mujer que un día llegó a esta casa con ropa modesta para ser empleada del hogar, ahora recibiría la confianza de dirigir una fundación que ayudaba a tanta gente. Al atardecer, mi tía y yo nos sentamos en el jardín trasero. El cielo era anaranjado y una suave brisa soplaba. Contemplé el collar de mi madre, ahora unido a su pareja. Tía. ¿Sí? Ojalá mamá estuviera viva. Mi tía sonrió, mirando al cielo. Estoy segura de que Clara nos está viendo. Asentí. Por primera vez desde la muerte de mi madre, no lloré por sentirme sola. Ahora sabía que ella no me había abandonado del todo. Su amor seguía vivo a través de los mensajes que siempre me dieron fuerza y a través del sencillo collar que fue el camino para encontrar a mi familia. Cerré los ojos, por un momento. En mi corazón, susurré: Gracias, mamá. El collar que me dejaste no solo trajo recuerdos, ha reunido a toda nuestra familia. Finalmente, entendí una cosa. La pobreza me arrebató mi matrimonio. La traición me rompió el corazón. Pero todas esas heridas fueron solo el camino que me llevó a la familia que me había estado buscando con tanto amor. Porque a veces Dios no borra las lágrimas de inmediato, sino que nos guía a través de cada tristeza para que, cuando llegue la felicidad, comprendamos verdaderamente el valor incalculable de la familia, la sinceridad y las segundas oportunidades. De esta historia aprendemos que cada viaje en la vida trae consigo un mensaje valioso.
Espero que todos podamos extraer una lección hoy. Si os gustan historias como esta, por favor, dadle al botón de me gusta y suscribíos como muestra de apoyo a este canal. Gracias por vuestro tiempo. Seguid siendo parte de una vida, 1000 historias y hasta la próxima historia inspiradora.